Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un maravilloso día y estén listos para conocer sobre las técnicas de análisis y comentario críticos de texto. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. En este video hablaremos sobre las preguntas de comprensión escrita, la lectura del texto, las preguntas de síntesis, el resumen, los conectores, la estructura del texto y el contenido del texto. Y sin más demora, empezamos. Preguntas de comprensión escrita. Las preguntas habituales que se formulan en los exámenes en el apartado de comprensión de textos escritos suelen ser las siguientes. Las preguntas de síntesis, que indica el tema del texto y hacer un resumen del texto. Las preguntas sobre la estructura del texto, en donde se debe hacer un esquema de las partes del texto, indicar la estructura del texto, señalar las ideas principales y las secundarias y explicar la organización de las ideas del texto. Después están las preguntas de opinión, en donde se debe expresar la opinión acerca del contenido del texto y hacer un comentario crítico acerca del contenido del texto. Antes de responder a las preguntas, se debe hacer la lectura del texto. Es necesario leer varias veces el texto. Primero se debe hacer una lectura comprensiva. El objetivo es conseguir una visión general del texto. En esta fase se debe limitar a entender el contenido del texto en su conjunto. Para ello, trataremos de conocer el significado de las palabras y la comprensión de los conceptos utilizados. Las preguntas que necesitamos responder al terminar de leer el texto son: ¿he comprendido el texto en su totalidad? ¿Qué palabras, expresiones, párrafos no entiendo? ¿Podría decir con mis propias palabras el contenido general del texto? Segundo, se debe hacer una lectura analítica. El objetivo es descubrir aspectos y elementos del texto no identificados en la primera lectura. En esta fase rastrearemos las palabras o expresiones e ideas claves del texto, así como el hilo conductor, la coherencia y cohesión que hay entre los párrafos. Para ello podemos subrayar todo lo que se considere importante y así distinguir las ideas principales de las secundarias. También podemos escribir en el margen del propio texto anotaciones sobre el contenido de las distintas partes, párrafos o grupos de párrafos. Las preguntas que necesitamos responder al concluir esta lectura analítica son: ¿cuáles son las palabras o ideas claves del texto? ¿Cuáles son las partes, estructura, en que el texto puede dividirse? ¿Qué aporta cada párrafo al conjunto del texto? Y tercero, se debe hacer una lectura crítica. El objetivo es expresar aquello que el texto nos sugiere. Para ello, podemos relacionar las ideas que han ido saliendo anteriormente con otros conocimientos que tengamos sobre el tema o los temas que trate. En esta fase trataremos de hallar los elementos que intervienen en el texto como acto comunicativo y conectarlos con el contenido del mismo y mi propio punto de vista, mis ideas, experiencias, opiniones. Las preguntas que necesitamos responder a la finalización de la lectura crítica son: ¿qué tipo de texto es? ¿Una narración, un poema, un texto periodístico, una carta, etcétera? ¿Quién es el autor del texto? El emisor. ¿A quién va dirigido el texto? El receptor. ¿En qué época y en qué lugar fue escrito el texto? Es decir, ¿cuál es su contexto? ¿Cuál es la interpretación del texto? ¿Cuál es su intención? ¿Con qué ideas, emociones, experiencias me hace conectar el texto? Ahora vienen las preguntas de síntesis. En este caso se debe indicar el tema del texto. El tema es la idea general, central o más importante del texto. Es la idea que sintetiza el contenido y desarrollo de todo el texto. Para indicar el tema podemos tomar las 5 palabras o expresiones claves del texto y elaborar con ellas una frase nominal, es decir, un sintagma nominal complejo, sin verbo, que sea claro, breve y exacto.
Una respuesta acertada a esta pregunta tendrá el número de palabras mínimo para expresar lo esencial del texto, procurando que no falten ni sobren elementos. No debemos confundir el tema con un posible título para el texto. El título de un texto busca tan solo atraer la atención de los lectores, provocar su sorpresa o interés. Los pasos para indicar el tema son: seleccionar las palabras o expresiones claves, construir las frases, precisar usando adjetivos y sintagmas, grupos preposicionales. Y ahora tocaría hacer el resumen del texto. Un resumen es un texto que transmite de manera abreviada la información de otro texto. Para elaborar el resumen se deben buscar las ideas principales aparecidas en el texto y distinguirlas de las secundarias en la lectura analítica. Para ello utilizaremos las ideas subrayadas durante la lectura crítica y las anotaciones que hemos hecho en los márgenes de los distintos párrafos. De esta manera podremos conocer la estructura del texto, es decir, las ideas que el autor va desarrollando en las distintas partes del texto y la relación que existe entre ellas. Un buen resumen ha de ser breve, entre 8 y 10 líneas, completo, ha de recoger la totalidad de las ideas principales del texto, exacto, ha de reproducir las ideas del texto y no tergiversar el contenido o incluir opiniones personales. Y personal, pues ha de elaborarse utilizando un estilo propio y evitando las repeticiones de expresiones exactas al texto, el parafraseo fácil o el recurrido cortar y pegar. Pasos para elaborar un buen resumen. Primero, iniciar el resumen con expresiones como: el texto trata de, el autor del texto presenta, en este texto se trata el tema de, el texto es un. Segundo, generalizar y globalizar la información integrando los rasgos, elementos comunes. Tercero, usar sinónimos o expresiones sinónimas que eviten las repeticiones innecesarias. Los conectores. Unir las oraciones que forman el resumen mediante elementos de conexión, conectores, según cuál sea la forma de relación entre ellas. Existen distintos tipos de relaciones y distintos tipos de conectores. Por ejemplo, para las relaciones aditivas están del mismo modo, de igual manera, de la misma manera, por otro lado, por otra parte, también, tampoco. Para las relaciones de oposición se encuentran, por el contrario, no obstante, sin embargo, de cualquier modo, después de todo, en cualquier caso, sea como sea, en todo caso, por otra parte. Las relaciones de consecuencia, por esto, a causa de esto, por lo cual, en ese caso, en tal caso, entonces, así pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. Las relaciones temporales y ordenadores discursivos, los cuales sitúan las oraciones en el tiempo y las ordenan. Hay conectores temporales, por ejemplo, en un principio, inmediatamente, al instante, acto seguido, más tarde, en otra ocasión, al cabo de, mientras, entre tanto, al mismo tiempo, mientras tanto, simultáneamente, a la vez. Y hay ordenadores discursivos, por ejemplo, los enumerativos. En primer lugar, en segundo lugar, después, enseguida, a continuación, además, por otra parte, primero, segundo, etc. De apertura, ante todo, para comenzar, en principio, en mi opinión, para mí, desde mi punto de vista, yo pienso que, yo creo que. Y los de cierre, por último, en fin, por fin, finalmente, en resumen, en conclusión, total, en una palabra, dicho de otro modo, en conclusión, en definitiva. Y están las relaciones explicativos, que introducen explicaciones. Los explicativos son, es decir, esto es, o sea, quiero decir, o lo que es lo mismo, mejor dicho. Y los ejemplificadores,
Así, por ejemplo, pongo por caso, valga como ejemplo, concretamente. La estructura del texto. Se debe hacer un esquema de las partes del texto, indicando la estructura del texto, señalando las ideas principales y las secundarias, explicando la organización de las ideas del texto. La descripción de la estructura del texto es un ejercicio que puede presentar diferentes formulaciones. En todas, el objetivo es demostrar no solo nuestra comprensión del texto y las relaciones entre sus partes, sino también nuestra capacidad de síntesis al extraer las ideas principales y las secundarias. La estructura es el esqueleto que sostiene el texto de principio a fin. En dicho esqueleto podemos apreciar partes que encierran ideas que se van sumando al contenido final, que es el texto completo. La estructura se sostiene gracias a elementos que van a dar continuidad temática al texto, coherencia, y también gracias a elementos que unen oportunamente las distintas partes entre sí, cohesión. La estructura del texto se muestra a través de un esquema que ordena las ideas de un texto, refleja un golpe de vista a la estructura general y facilita el recuerdo, la comprensión y el aprendizaje. Los pasos a dar para describir la estructura del texto son: dividir el texto en partes pequeñas que compartan un mismo punto en el desarrollo temático, reconocer las estructuras textuales y la función que cumple cada una de las partes indicadas. En ellas están la estructura descriptiva, con el nombre, definición, partes, características; la estructura narrativa, con los personajes, acciones, cronología, comienzo, desarrollo, desenlace; la estructura expositiva, que es una definición, explicación, partes, causas, consecuencias, características, ejemplos, comparaciones; y la estructura argumentativa, donde están los tests, los argumentos, los contraargumentos, las refutaciones, las conclusiones. Se debe reducir a conceptos o palabras claves cada una de las partes en que hemos dividido el texto. Estas palabras pueden aparecer en el texto o puede que tengamos que deducirlas nosotros mismos. Entonces debemos escribirlas al margen de cada parte. Estas palabras o conceptos claves serán las ideas principales desarrolladas en cada una de las partes. Es el momento de indicar la función de cada parte de la estructura textual. Dentro de cada parte veremos cómo la idea principal se reelabora en otras ideas secundarias. Además, tanto la idea principal como las secundarias se pueden concretar en una serie de datos o ejemplos que más adelante veremos. Finalmente, debemos escribir la estructura en un esquema que reproduzca la linealidad del texto, la función, idea principal, ideas secundarias y datos o ejemplos concretos de cada parte. El dibujo del esquema puede adoptar la forma de árbol invertido. Primero aparece la raíz, el tema, y después el tronco o ideas principales, y finalmente las ramas o ideas secundarias. El esquema radial, la palabra clave se coloca en el centro del esquema y las ideas principales y secundarias se unen por medio de flechas. Otros suelen ser los esquemas de llaves o números y letras. Las preguntas de opinión que van en el contenido del texto. Se debe expresar la opinión acerca del contenido del texto. Se debe hacer un comentario crítico acerca del contenido del texto. Expresar la opinión es dar a conocer lo que el texto nos ha sugerido o provocado tras una lectura crítica. Se trata de recoger el máximo de información que el contenido del texto nos evoca. Se pueden ordenar y agrupar por temas comunes. Finalmente, se puede realizar la redacción de manera ordenada y coherente, tratando de unir nuestras propias reflexiones con otros aspectos también presentes en el texto. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cuál es la intención del texto? ¿Para qué fue escrito? ¿En qué época? Etcétera. Algunos recursos para expresar la opinión personal son: se puede escribir en un papel todo un torrente de ideas, emociones y experiencias que surjan tras la lectura del texto. Se pueden utilizar los conectores para relacionar las distintas ideas según lo que se quiera expresar. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces.
darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.